Saludos desde Pafos, les habla el Padre Fernando Flores, misionero del IBE en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. Viernes de la semana 13 en tiempo ordinario, tomamos del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Primero veamos quiénes eran estos publicanos y pecadores. Los publicanos o recaudadores de impuestos, como Mateo, eran generalmente negociantes y con cierta preparación, pero despreciados por el pueblo, pues, aunque eran judíos, trabajaban para las autoridades romanas y su tarea consistía en juntar una cierta cantidad predeterminada para las autoridades romanas, y lo que sobraba se lo quedaban de comisión. Un sistema obviamente abierto a muchos abusos, que formaba parte de la opresión de los romanos. Ahora, cuando el evangelista usa el término pecadores, no está hablando de pecadores en el sentido en que los santos se llaman a sí mismos pecadores, pues estos, entre más cerca están de Dios, más se duelen incluso de las faltas más pequeñas, como San Pablo, llamándose a sí mismo el más grande de los pecadores. 1 Timoteo 1. Es que cuando la habitación está bien iluminada, podemos ver claramente todas las impurezas e imperfecciones. Lo que Mateo nos quiere decir aquí con pecadores es que estos eran gente que estaba rompiendo los mandamientos abiertamente, pues por el contexto vemos que todos lo sabían y probablemente lo hacían de modo grave. Entonces, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Es una pregunta legítima, en la que nosotros mismos podemos meditar. ¿Acaso estaba nuestro Señor trivializando o aprobando el pecado, como hoy día muchos quieren hacer incluso dentro de la Iglesia? De ninguna manera. Nuestro Señor no trivializaba ni mucho menos aprobaba el pecado. Cuando Jesús compartía la mesa con estos personajes, lo hacía porque los amaba y porque no quería que se perdieran, sino que se arrepintieran y cambiaran. Llama la atención un pequeño detalle. Los fariseos no fueron directamente a Jesús, sino que le preguntaron a los discípulos. Pareciera que no se atrevían a preguntarle al Maestro. Quizá no era tanto que se hubieran escandalizado, sino que más bien buscaban escandalizar a los discípulos, como diciendo: «Mira, lo que tu Maestro está haciendo está mal». Acá hay otra lección. ¿Cuál es nuestra actitud hacia los pecadores, los rechazados, los que no cuentan para nada, los que no nos caen bien, incluso la gente de otras religiones? Tenemos que saber compartir lo que Dios nos ha dado, pues para eso lo hemos recibido, no olvidando que son los enfermos los que necesitan médico, y acá todos estamos enfermos. Me viene a la mente la parábola del fariseo y el publicano que rezaban en el templo, donde el fariseo se jactaba y agradecía a Dios por ser tan bueno, mientras que el publicano no se atrevía a levantar los ojos y se golpeaba el pecho. Lucas 18. Yo seguido me pregunto si este publicano de la parábola no sería inspirado por el mismo San Mateo. Dicho esto, consideremos 4 puntos con respecto al llamado de Mateo. Primero, Jesús puede llamar a cualquier persona, a quien Él quiera. Aquí vemos a un publicano, recaudador de impuestos. Si alguien hubiera sabido de antemano que uno de los 12 vendería a Jesús, seguramente hubiera pensado que sería Mateo. Pero este apóstol pasó de cosas materiales y mundanas
a las más espirituales y celestiales. A Mateo también se le llama Leví en los otros evangelios. Incluso hay quienes dicen que Mateo es el apodo que Jesús le dio, que significa regalo de Dios. Segunda, a Jesús hay que seguirlo pronto y alegremente. Si había algún apóstol con una buena excusa para decir no, ese era Mateo, pues, como buen recaudador de impuestos, seguramente era conocido y despreciado por la gente. Y sin embargo, el pasaje indica más bien que Mateo no solo lo siguió de inmediato, sino que hasta dio un banquete, como también leemos en el 5º capítulo de San Lucas. Tercero, hay que saber poner nuestras habilidades al servicio de Dios. San Mateo no solo se convertiría en apóstol, sino que escribiría también el primer evangelio, influyendo no solo en el resto del Nuevo Testamento, sino a innumerables padres y teólogos a lo largo de los siglos. Seguramente sus habilidades como recaudador de impuestos le sirvieron para esto, pues vemos que su evangelio es el más completo, organizado y sistematizado, citando pasajes del Antiguo Testamento y sirviendo de puente entre este y el Nuevo. Cuarto punto. La historia de San Mateo también nos recuerda la catolicidad de la Iglesia, en el sentido de universalidad, pues vemos lo diferentes que eran los discípulos de Cristo ya desde el principio. Cuando comparamos, por ejemplo, a Mateo el publicano con Simón el cananeo o celote, cuyo nombre le venía de su celo por la ley judía, resulta difícil imaginar a estos dos yendo juntos a una misión, dándose cuenta de que lo único que tenían en común era que ambos eran judíos. En la Iglesia hay de todo, si lo sabremos nosotros los misioneros, pero más que acostumbrarnos, tenemos que ayudarnos, pues, aunque somos diferentes, tenemos una misma fe, un mismo Padre, y estamos todos luchando por la misma meta, la salvación. Finalmente, hablando de enfermos y compartir la mesa, este banquete que dio Mateo también puede prefigurar la Santa Misa, donde nosotros, enfermos, pecadores, compartimos a la mesa de nuestro Señor. En el párrafo 1393 del Catecismo leemos: La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros, y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso, la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Y citando a San Ambrosio, el Catecismo dice: Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre, para que siempre me perdone los pecados. Yo, que peco siempre, debo tener siempre un remedio. Hasta aquí el Catecismo. Nos encomendamos a María Santísima, que con su intercesión Dios nos conceda la santa perseverancia. Amén.